Bueno, creo que he tomado más conciencia de eso ahora que soy profesora. Y bueno, me he dado cuenta que creo que una de las grandes prohibiciones de mi casa era la tele. Así que mi papá tenía muchos libros. Entonces, en nuestros momentos libres teníamos que leer, ¿no? Esa era como la única actividad recreativa permitida. Entonces, yo creo que así me he acercado primero a los libros, ¿no? Y a la lectura y a escribir también a partir de eso, ¿no? Porque mi papá leía sobre todo narrativa, pero encontré algunos libros de poemas y creo que al principio me gustaba más porque los podía leer más rápido, ¿no? Era como un reto la velocidad con la que leía los libros de mi papá. Entonces podía acumular más libros de poesía que los de narrativa en menor tiempo. Creo que ha sido eso. Si no me equivoco, había terminado segundo básico, o sea que tenía 7 años más o menos. Y claro, estaba leyendo, pero me interesaba escribir por alguna razón, ¿no? Entonces hice una lista de todos los posibles poemas que podía escribir, como para presentarlos en mi siguiente curso, ¿no? Entonces yo ya había identificado que se hacían poemas a la primavera o que se hacían poemas a la bandera. Entonces me hice una lista de todos los poemas que debía escribir o que podría escribir para presentarlos en el siguiente año. Entonces así empecé más o menos a escribir. Entonces hice como unos 4 o 6 poemas en un par de semanas durante las vacaciones, antes de irme a la casa de mi abuela. Y se los mostré a mi papá y le gustaron, ¿no? Como, obviamente, no sé si le gustaron realmente, pero como que se sintió contento, ¿no? Entonces creo que ahí empecé a escribir. Sí, fue esa vacación. Sí, yo creo que también tiene que ver con la velocidad, porque el efecto es más, o sea, el efecto emotivo es más instantáneo, pienso yo, ¿no? Hay más progresión y hay como una especie de oleaje en la narrativa, ¿no? Que te lleva hasta, ¿no? Hasta el final, ¿no? Hasta el último puerto, pero en la poesía es una imagen que te detona todo aquí adentro. Creo que eso es lo que siempre me ha gustado de la poesía. Entonces, se conecta con ese momento y a mí me encanta el poema o no se conecta, ¿no? O sea, como que esa chispa nunca ocurre, entonces no va a ser ni mi autor ni mi poema favorito, ¿no? Sí. Quizás muy temprano, o sea, cuando empecé a escribir y a publicar, realmente no sentía que estuviese siguiendo a alguien, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando publiqué el primer poemario, que es Preview, o al menos se lo di a leer a algunas personas, todos estaban interesados en presentarme a Gladys González porque sentían que se acercaba, ¿no? Un poco a lo que ella hacía en ese momento, ¿no? Eh, pero creo que no, o sea, realmente no tomo, creo que no tomo muy conscientemente lo que leo de otras personas. Me quedan así como tonos, me quedan imágenes o el ritmo de un discurso, o digamos el dramatismo al que quisiera llegar, al que aspiraría, pero no, nunca decididamente he imitado, ¿no? Cosas o las he incorporado conscientemente. O sea, hay como lugares que me gustan, pero nunca he caminado hacia allá, sino como que escucho más algo que está como procesándose dentro, creo yo, como alimentándose de muchas cosas que recojo. Es que yo creo que la originalidad está en sutilezas, ¿no? Porque temáticamente quizás ya no se puede innovar, ¿no? Estructuralmente tampoco, porque en realidad lo que hacen quizás las propuestas más arriesgadas es como una mezcla de géneros, ¿no? Entonces empiezan a mezclar géneros, entonces hay un nuevo producto, pero realmente no estás inventando nada, ¿no? Pero siento que las creaciones tienen una especie de ADN así imperceptible, que puede ser el sonido, que puede ser el ritmo, pero son cosas que están como, más bien que están proyectándose, ¿no? Desde el lenguaje, como si fuera materia, ¿no? Pero no es algo
no es algo tan concreto, o sea, es más como de la percepción, ¿no? Siento que el lector lo puede reconocer, de hecho, más que el creador. Yo creo que no publico porque no, ninguno de los cuerpos, además de los que realmente se han publicado, han llegado a ser como un material mínimamente comercial, o sea, en el sentido de que se pueda hacer, aunque sea un cuadernillo, ¿no? Que puedas imprimirlo y ponerle una tapa. Entonces, por ejemplo, ese conjunto de poemas cuyo tema central es la madre, ¿no? Eh, son, creo, 8 poemas. Entonces, siento que en ese momento, claro, todo el mundo pensaba que yo iba a hacer un gran libro de eso, pero no ha sido así. Es como que se agotó. Yo hice el cierre, o sea, los 8 poemas trazan una línea y se agota en el poema 8. Entonces, no tengo nada más que decir, no voy a, ¿no? No quiero inventar o rellenar para tener esa cosa publicada, ¿no? Yo creo que todos los poemas están circulando en internet, que también es una forma de publicar, quizás menos ególatra, ¿no? Pero están ahí para eso, para que llegue al público. No puedes hacer un libro con 8 poemas y no quiero que sea un plaquete. Claro, sí. Entonces, de hecho, igual la última secuencia tiene 3 poemas largos, sí, pero deben ser 12 páginas de poemas. Igual eso se ha agotado, ¿no? Entre el primero y el tercero está como, no sé si decir contada, narrada, una historia, porque a veces nos podemos poner en conflicto con esos conceptos de género, ¿no? De los géneros de la literatura. Pero sí, creo que ahí se agotó, ¿no? Entonces ya no tengo nada más que decir. Siempre he pensado, o bueno, creo que hasta hace poco he pensado que podría completar esas series de algún modo, pero ya no soy, ¿no? O sea, ya no soy, no voy a decir esa persona, pero ya no soy esa voz. O sea, ya no puedo volver a ese tono, ¿no? Ha pasado como mucho tiempo y como demasiadas experiencias para que, ¿no? Para que yo, digamos, eh, artificialmente regrese a a esa voz, en realidad, a construir esa voz, a tener los elementos o la estructura emocional, incluso para volver a esa voz. Creo que ahora no me conflictúa. Antes sí, porque creo que tenía más invitaciones a festivales donde te piden, ¿no? O sea, donde, claro, todo el mundo está mostrando lo nuevo que he escrito, entonces ahí yo no tenía demasiado que mostrar, pero ahora mismo he aceptado que eso es así, ¿no? Que hay ritmos, algunos más largos, otros más breves, y creo que hay que cortarlos ahí para no empezar ¿no? No sé, a afectar, ¿no? Un proceso. No sé, o sea, imagino que la calidad también, ¿no? Y con esto no quiero decir que he alcanzado una calidad óptima, sino que si he alcanzado un 30, probablemente lo que escriba sea un 20, ¿no? Entonces, prefiero dejarlo ahí. Bueno, Preview salió un poco de la experiencia de un taller que tuve con Juan Malebrán. No eran precisamente mis tareas de taller, pero yo creo que el contacto también con el grupo hizo que yo escribiera esos poemas, ¿no? Mi mamá me ama no son tan del taller, pero yo creo que se conserva una voz que está como basada en la ira, ¿no? Eh, sí, creo que es una voz muy rabiosa, muy enojada. Pero que, digamos, si algo comparten es estar hablando de las mujeres, ¿no? En un caso son como muchos perfiles de mujeres y en el último es claramente una madre, ¿no? Entonces, quizás comparte de ese lado, como haber explorado perfiles femeninos, ¿no? Y haber hablado bueno, de cómo se ve, ¿no? La mujer
quizás yo tomando un poco de distancia, ¿no? De igual mi condición de mujer, eh, en un primer caso y en el otro como exponiendo mucho mi condición de hija, ¿no? El vínculo, no, siento que decididamente he querido alejarme de lo que había hecho antes, ¿no? Que eran poemas cortos, poemas, eso, poemas sí, con un tono quizás más iracundo. Sí, estaba enojada en ese tiempo. Pero el otro libro, yo creo que estaba triste y quería hablar del amor que había sentido por un grupo de chicos, ¿no? Que se habían convertido en poco tiempo en mis amigos. Entonces, sentir como, claro, es una especie de canto al abandono, ¿no? A la separación de ese grupo de chicos que yo había conocido en un verano. Y siento que si algo he querido hacer, muy fallidamente, lo reconozco, siempre lo he reconocido, es ser un poco más discursiva, ¿no? Como intentando que el ritmo sea mucho más, qué sé yo, como que haya una amplitud mayor en los versos, ¿no? Estructuralmente tiene versos más largos, son poemas más extensos eh, y que están contando, ¿no? Cada poema cuenta una historia, ¿no? No son instantáneas como ocurre con Preview, ¿no? Eso, esa es la diferencia base. Creo que eso ha sido, en el momento en que he publicado, un proceso demasiado breve, ¿no? Sobre todo porque eh, yo no corrijo demasiado. O sea, solo lo tengo, o sea, lo tengo es como que lo escribo mentalmente y luego me siento a escribirlo en el papel, como a vaciarlo en el papel. Entonces, lo que está acá no tiene demasiadas modificaciones cuando se pone en el papel, ¿no? Ahora, los procesos que he tenido con los editores ha sido básicamente de corrección, ¿no? Eh, quizás una coma que podía haberse añadido o un plural que se ha escapado, pero sí, han sido como invasiones mínimas. Yo creo que eso es súper característico del mundo editorial boliviano, diría yo, en la poesía, que se interviene poco, ¿no? Porque hay como más respeto a la voz autorial porque o sea, detrás está la idea de que es la voz del autor expresando sus sentimientos. Entonces, no le puedes coartar su expresión. Sin embargo, no debería ser así, pero es así regularmente. Entonces, por eso los procesos editoriales con poesía son mínimamente invasivos. Para mí, yo creo que me encantaría tener un editor que sea un excelente, bueno, lector obviamente, pero sobre todo que identifique el sonido que está, a los que está intentando llegar el poema, ¿no? Yo creo que uno tiene como un tono propio o un ritmo propio interno. Tengo una teoría que sigue los latidos de su corazón, pero yo siento que cuando más se acerca, entonces podría corregirte mejor, ¿no? Podría editar mejor ese texto, en qué momento se cae ese ritmo en el que tú estás avanzando, que estás intentando proponer, porque sobre el lenguaje, o sea, sobre la lengua, no hay mucho que hacer en poesía, pienso yo, ¿no? A menos que de verdad hayan cuestiones ortográficas o de errores de número, de género, qué sé yo, pero sí sobre la disposición de los versos, por ejemplo, para crear el ritmo. Entonces es algo que yo creo que se trabajaría muy, muy largo, ¿no? Hasta que el editor se compenetre con esa propuesta que, otra vez digo, hay cositas eh, tan imperceptibles, pero que son tan definitivas para el éxito de un poema, ¿no? O para la calidad de un poema, que no están quizás, no hay una forma realmente de, de identificar en la norma esas apuestas, ¿no? Esas apuestas de sonido en realidad. Bueno, La piedra y la sal, empecé a escribir La piedra y la sal cuando estaba
bueno, tomando justo un taller de escritura creativa como parte del currículo de mi carrera de literatura. Y claro, yo al principio había hecho, bueno, cada ejercicio, obviamente como es una materia de escritura creativa, cada ejercicio proponía como un pie, ¿no es cierto? Entonces yo empecé a unir, si quieren, esos poemas temáticamente, ¿no? Y por la voz que iba a expresarse, si quieren, en la obra. Así nació y completé luego el libro cuando terminé, obviamente, el curso, ¿no? Con cosas como mucho más personales, ¿no? Eh, y La piedra y la sal está dedicada justo a un grupo de amigos chilenos que yo había conocido y creo que es muy cercana, o sea, yo me siento muy cercana a muchas personas, muchos escritores de allá que he conocido durante ese tiempo, cuando yo tenía 20, no sé, quizás hace unos 12 años ya. Y creo que siempre me he sentido muy en familia también, ¿no? O sea, más allá de las cuestiones literarias, siempre me he sentido, sí, como que ese fuera mi lugar, ¿no? Como si ese fuera el espacio en el que puedo ser naturalmente, ¿no? A veces, a veces tengo que controlar mi ímpetu entre bolivianos, por ejemplo, y eso no me pasaba entre chilenos. Eh, pero sí, o sea, ha sido como un momento muy que yo no recuerdo, porque en realidad siempre, o sea, para mí están presentes, ¿no? Pero creo que ha sido un momento de mi vida muy definitivo, como de tener un círculo, así que apostado, si quieren, por escribir poesía, ¿no? Como que no todos hemos seguido en este camino, pero hay algunos que sí se han quedado y creo que lo que valoro de ese círculo es eso, ¿no? Como seguir en eso a pesar de los años, a pesar de las cuestiones laborales, etcétera. Sí, sí, yo fui a Colombia a hacer una maestría en edición. Eh, ya había viajado 2 veces o 3 veces antes a Colombia y me parecía un lugar muy cercano a Bolivia, o sea, un lugar que no me asustaba tanto, digamos, ¿no? No me era tan ajeno como podría ser Argentina o incluso algunos lugares de Chile. Entonces, me parecía que podía manejar la ciudad y yo decidí ir allá porque hay un instituto, ¿no? El Instituto Caro y Cuervo, que es como que tiene bastante prestigio en cuestiones de la lengua, ¿no? Entonces yo hice mi maestría allá. Viví un poco más de 2 años, ¿no? Porque me quedé varios meses por lo de la pandemia, detenida en Bogotá. Y yo quería especializarme en edición porque descubrí que me gustaba corregir textos, ¿no? Como que me encantaba trabajar en ese proceso de llevar al texto a su mejor forma, ¿no? Y yo estaba trabajando en eso y había empezado a tener trabajos importantes, ¿no? O sea, como ganar mis primeros sueldos serios, ¿no? E importantes haciendo corrección de texto, ¿no? Y proponiendo cuestiones para edición. Yo no creo que estuviera haciendo edición todavía, pero sí hacía mucha corrección de texto. Entonces, es algo que me encanta hacer, ¿no? Como trabajar minuciosamente el lenguaje, eso me gusta mucho. Identificar errores y subsanarlos, sí, parece algo aburrido, pero a mí me encanta. O sea, cuando veo el texto limpio, terminado, eh, es, me da mucha satisfacción. Creo que, de hecho, el proceso es mucho más... disfruto más el proceso de corregir y de publicar un libro que de escribir algo, ¿no? O sea, para mí es como muy... Sí, es muy pesado escribir para mí. Quizás por eso ahora le huyo mucho al momento de escribir. Ha sido muy casual, o sea, nunca se me hubiera ocurrido tener como un emprendimiento editorial en Bolivia y creo que en ninguna parte. Pero yo había llegado de Colombia y Bernardo Paz, que es mi socio, necesitaba ayuda con unos textos, ¿no? Entonces, él me pidió casi de favor que, como no estaba haciendo nada, le ayude a leer algunas cosas, que le dé
mi opinión y empecé así en Parc, primero como lectora en una etapa, porque nosotros cumplimos un proceso de edición como en 6 etapas. Entonces, en una primera etapa hay unos lectores alfa, ¿no? Que les llamamos alfa, que leen el manuscrito como para dar una opinión, ¿no? Si es publicable, no es publicable, si hay inconsistencias. Entonces, yo en un primer momento fui eso. Y después le ayudé, eso sí, ya en el proceso de corrección con una novela, pero así como ayuda. Y cuando Bernardo decide irse a Barcelona a estudiar, me pidió que fuera su socia, ¿no? O sea, y como yo ya estaba haciendo el trabajo que hacían todos, solamente acepté, ¿no? Acepté ser socia de Parc. Y después el otro chico que era Jorge Esteves, eran 3 al principio, ¿no? Bernardo Paz, Jorge Esteves y Valentina Leonor, que es la diseñadora. Y Jorge Esteves se retiró a los meses de que Bernardo se fue a Barcelona, entonces yo quedé con las cosas, cubriendo en la medida de lo posible lo que ocurría en Bolivia con Parc, ¿no? Entonces seguimos trabajando así, pero ha sido totalmente casual, o sea, ha sido muy, muy natural, nunca ha sido una decisión difícil entrar a Parc y tampoco ha sido una decisión muy consciente, ¿no? Solo entré. Que bueno, yo sigo en Parc porque hay algo en lo que Bernardo y yo somos muy apasionados y es precisamente en cumplir un proceso, ¿no? O sea, si nuestra propuesta de valor es algo, es precisamente hacer edición del texto. Eh, Está claro que muchas editoriales lo que hacen es ¿no? Pasar el texto al borrador, hacer el diagramado, imprimir. Entonces no hay un proceso en el que realmente trabajes con el autor como debería hacerse para hacerte llamar editor. Entonces, como a mí me gusta esa área y Bernardo también ha trabajado mucho en esa área, es como que nosotros tenemos como el lugar en el que podemos ensayar eso, ¿no? O sea, como toda la práctica editorial está ahí para nosotros, ¿no? Porque incluso en los trabajos que yo desarrollo a veces por la velocidad, ¿sabes? Como el aparato público o sea, siempre es mucho más veloz, mucho más demandante también. No puedes completar un proceso editorial, entonces estás poniendo parches todo el tiempo, ¿no? Es otro talento también que debes desarrollar como editor de instituciones, pero Parque es ese lugar en el que podemos hacer todo con tranquilidad, al ritmo que nos permita también el autor, ¿no? Y trabajando eso, ¿no? Como 3 personas, 3 cabezas, 4 con Valentina para llevar eso, para convertir un texto en un libro, en un producto editorial. Entonces, esa es la razón por la que sigo en Parc, o la que estoy en Parc. Creo que mi búsqueda está detenida porque estoy trabajando demasiado con la edición y en este momento estoy así como muy enfocada en editar, en corregir, en hacer publicaciones, ¿no? Y claro, eso es parte de mi trabajo, lo que me da de comer, entonces estoy así 100% enfocada. Pero siento que sí tengo la oportunidad, ¿no? Sobre todo en cuestiones de tiempo y de ánimo, de retomar la escritura. Siento que seguiría con lo último que he estado haciendo. Creo que lo que me interesa lograr con mi poesía es quizás textos más amplios, más de largo aliento, más discursivos y llenos de imágenes. Entonces yo había hecho algo así o creo haber ejercitado un poco eso en los últimos poemas que hice, que son eso, ¿no? Extensos, una serie de 3 poemas nada más, pero sí quisiera seguir haciendo eso, como afinar eso, ¿no? Como el ritmo en el que van esos versos mucho más largos, que sean más fluidos, que corresponda realmente a ese ritmo en el que tanto insisto que en verdad no puedo
¿no? Como que no puedo cercar con las palabras y decirte es eso, pero es eso, como un latido, digamos, del poema que siento que no, que en ningún caso, o sea, en nada de lo que he escrito es perfecto, o sea, no corresponde al ritmo que yo tengo sonando en mi cabeza mientras lo he escrito en mi cabeza, ¿no? Parece que algo se corrompe cuando lo escribo, entonces nunca he llegado a afinar esa parte. Entonces creo que seguiría en eso. Yo no, o sea, yo no veo claro el panorama literario nacional. Siento que hay como grupos, ¿no? Hay personas que están haciendo cosas, pero no siento que esté establecido, ¿no? Así como la idea de un panorama, como que veo al frente y al frente están estos 5 o 10 nombres o 3 nombres. Yo no lo veo así. O sea, yo siento que el panorama de la literatura boliviana siempre está en construcción y es que y no sé, o sea, probablemente en 10 años se rescaten voces que han estado trabajando en ese tiempo y digan, estas eran como las 3 voces más sobresalientes de esa etapa y entonces las inscribimos como en un peldaño de la literatura, pero ahora mismo es como eso, ¿no? Eh, como ¿no? Actividades efervescentes, ¿no? Muy transitorias, nada se establece realmente. Entonces es eso, ¿no? Como asusar, digamos, la voluntad de la gente, ¿no? Hacer este taller, hacer este festival o hacer esta lectura de poemas. Y sobre todo con gente que todavía tiene ganas y todavía tiene fe, digamos, en escribir, que son chicos jóvenes, ¿no? Y que no están, no sé, o preocupados por pagar una casa o preocupados por pagar la escuela de sus hijos. Entonces, de ahí seguramente va a salir alguien o un par de personas, pero no lo veo al frente, o sea, no veo al frente nada. Bueno, estoy leyendo, bueno, una cosa de psicología que la guardaré en privado, pero estoy leyendo Siberia de Daniel Alcíbar, quizás por una cuestión más personal, o sea, eh, como para tantear, digamos, la escritura de un tema en específico, ¿no? Que es su experiencia en el extranjero, ¿no? Es una experiencia de violencia también, la muerte de un hijo, entonces como que creo que ya a esta edad estoy como interesada en ese tipo de temas, ¿no? Entonces esas son las razones por las que estoy leyendo Siberia y no tengo una recomendación, francamente, como digo, no se pueden perder porque nunca he sido una persona así como muy apasionada ¿no? Con lecturas, ¿no? Porque yo, identifico a muchas personas que dicen, tienes que leer esto y no te lo puedes perder. Realmente a mí no me pasa, no guardo tanto en la memoria libros o nombres como para que sean eso, ¿no? O sea, insoslayables. Entonces, eso, nada más.